Vamos a continuar con la estructura de la atmósfera. La estructura de la atmósfera es extraordinariamente interesante. Decimos que está formada por varias capas. Ahora lo vemos. Aquí lo tenéis. La atmósfera está formada por 5 capas concéntricas. Como podéis observar aquí, si aquí tenemos la Tierra, por encima hay 5 capas que rodean a la Tierra. Tenemos la troposfera, tenemos la estratosfera en la cual está incluida la capa de ozono, la mesosfera, la termosfera y la exosfera. Aunque la atmósfera es algo continuo, establecemos esta división porque entre las diferentes capas existen cambios en la tendencia de la temperatura. Este cambio en la tendencia de la temperatura lo llamamos pausa y es el límite que se establece entre una capa y la siguiente. Ahora lo veremos con más detenimiento. También he de decir que la mayor parte de los componentes de la atmósfera se concentran en los primeros 16 kilómetros de la misma, es decir, en la troposfera. Vamos a ver qué significa el cambio en la tendencia. Si os fijáis, esta línea roja representa cómo varía la temperatura conforme ascendemos en altura en la atmósfera. ¿Qué ocurre? Que al principio, en la primera capa, conforme ganamos altura, la línea roja va hacia atrás, es decir, la temperatura está descendiendo. Llega un momento en que se para y al cabo del tiempo empieza a ir hacia la derecha, empieza a aumentar la temperatura. Esto es un cambio en la tendencia. Aquí la temperatura va disminuyendo y cambia para subir. Eso, el punto en el que la temperatura cambia, lo llamamos pausa y es el límite entre una capa y la siguiente. ¿Qué tenemos ahora? Pues que la temperatura, como podéis observar, está aumentando. Y llega un momento en que deja de aumentar para empezar a descender. Es la segunda pausa, el límite entre esta capa y la siguiente. Y así ocurre con todas las capas. Es decir, la pausa, el límite entre la capa, es el cambio en la tendencia de la temperatura. Cuando la temperatura de una capa está descendiendo y cambia a ascender, decimos que ha cambiado la capa. ¿Lo hemos entendido? Perfecto, continuamos. Pues vamos a ir viendo cada una de las capas y vamos a empezar por la parte de abajo, la troposfera. La troposfera es la primera capa. Se eleva desde el nivel del mar hasta una media de 12 kilómetros de altura. Aquí lo tenéis. También tenemos que decir que esto varía de los polos al ecuador. En los polos, en el ecuador, la altura es de unos 16 kilómetros, mientras que en los polos la altura varía entre los 8 y los 10 kilómetros. En definitiva, de media, tenemos unos 12 kilómetros. En esta capa, como hemos dicho antes, se acumula la mayor parte de los componentes de la atmósfera, de los gases que componen la atmósfera. Y en ella se van a producir los fenómenos atmosféricos, así como es donde transcurre la vida de los seres vivos. En el interior de esta capa es por donde vuelan los aviones normalmente y por donde se sitúan donde llegan los globos tripulados. La siguiente capa es la estratosfera. Aquí lo tenéis. Y en esta capa la temperatura, a diferencia que en la troposfera, la temperatura aumenta y están separadas por la tropopausa. ¿Qué podemos destacar en la estratosfera? Pues que en ella aparece la capa de ozono, esta capa verde que tenéis aquí en el centro. La capa de ozono es una capa que absorbe la radiación ultravioleta. Esa absorción hace que la temperatura aumente dentro de la capa y hace que la radiación solar no sea tan perjudicial para nosotros los seres vivos. La estratosfera asciende hasta a los 50 kilómetros de altura, donde la temperatura vuelve a sufrir un cambio y empieza a descender.
Pasando a la mesosfera. La mesosfera es una capa en la que la temperatura desciende hasta la altura de 80 kilómetros, que es donde acaba. ¿Qué vamos a destacar de esta capa? Pues que en ella tiene lugar el fenómeno de las estrellas fugaces. Las estrellas fugaces no son más que meteoritos que estallan al contacto con esta capa de la atmósfera. A los 80 kilómetros de altura, la temperatura vuelve a ascender y pasamos a la termosfera o ionosfera, como podéis tener en el libro. En esta capa, la temperatura se eleva hasta los 1000 grados centígrados aproximadamente y alcanza una altura de unos 500 o 600 kilómetros. En esta capa se absorben las radiaciones X y las radiaciones gamma, por eso aumenta tanto la temperatura y en ella tienen lugar las auroras boreales. Las auroras boreales son fenómenos que se producen en el cielo con colores y se producen como consecuencia del choque entre las partículas que forman la capa y el viento solar, que es un viento que procede del sol cargado de partículas. Por último, a los 500-600 kilómetros tenemos la termopausa que da paso a la exosfera, la última capa, que prácticamente podemos considerarla el espacio exterior porque disminuye mucho la temperatura y la concentración de gases es prácticamente igual que la del espacio externo. Espero que hayáis entendido qué son las capas, qué son las pausas y que podáis recordar las principales características de cada una de las capas. Volvemos al índice.